Boas a todas, grazas por vir. Eu escribín aquí unha cousiña moi pequena que di que en tempos de hienas e dinosauros, serpes poñendo ovos en medida, nós, formiguiñas e arañas, seguimos a tecer redes polas que facer funambulismo e construir estruturas pola que desplazármonos coas nosas doenzas, as físicas e as psíquicas, ao lombo. Penso que comprendimos bastante ben o significado e o sentido de facer estas jornadas con todo o que ouvimos até o de agora. As enfermidades das mulleres son dende sempre consideradas como todo o que ten a ver cas mulleres do mesmo xeito, o reino da histeria que diría o tío Segismundo que ven de útero. Nosoutras, coa paciencia das formigas e das arañas, arrastramos sobre os nosos corpos o peso das nosas doenzas e as do mundo. Tecemos, ademais, redes para transmitir as nosas experiencias, para que outras non teñan que pasar por lo que nos pasamos. Estas jornadas foron imaginadas para pensarmos entre nosotras e focalizar nos temas que nos atinxen. Non son todos, mas é un comezo, é un fío para tirar desta arañeira que tecemos e nos tecen. Temos aquí dúas expertas nos temas de fibromialgia, depresión e fatiga crónica e confiamos en aprendermos e cuestionarmos o suficiente para que as nosas netas non teñan que facer xornadas deste tipo nin lidar cos dinosauros. Benvidos e benvidas. Vou presentar, é que temos un problema de tempo, vou presentar aquí a miña esquerda Clara Valverde, que ven de Cataluña co esforzo que representa chegarse até Compostela en coche e que tanto agradecemos. Temos o enorme prazer de tela hoxe. Ela é unha experta no campo do que imos falar en moitísimas máis cousas, porque Clara Valverde é unha activista e unha militante da vida, como diría Benedetti. Clara Valverde naceu en Barcelona en 1956 e leva moita desa vida na que milita, loitando contra doenzas que a medicina tradicional se nega a aceptar, tentando axudar a outras mulleres, porque son maioritariamente mulleres que as padecen, esclarecendo a visión sobre tabús e negligencias que adoitan acompañar os diagnósticos e tratamentos das enfermedades que nos teñen como destinatarias especiais. Clara formase en Canadá debido ao exilio que obrigou o franquismo a súa familia. Alí faise enfermera e counseling. É unha enfermeira especializada na relación do ou da profesional co paciente e na medicina baseada na narrativa, que tamén lle pediremos que nos detalle. É unha enfermeira activista e militante que forma a outras persoas para o bo exercicio da enfermaría, para un exercicio máis humano da enfermería. Non quero quitarvos ningún segundo de exposición de Clara porque sei que vai ser sumamente ilustrativa, só dicirvos que escribiu, malia todas as súas dificultades, varios libros sobre os temas que lle preocupan, como a súa propia enfermedade, a que un día puido poñerle nome, fatiga crónica, e o sistema que nos deturpa a vida a todos e a todas, o neoliberalismo. No nos lo creemos, una lectura crítica del lenguaje neoliberal, Icaria a saco 2013, desenterrar las palabras sobre os traumas causados por la violencia política do franquismo, Icaria más Madera 2014, de la necropolítica neoliberal a la empatía radical, Icaria más Madera 2015. Esta xoia que tivo a generosidade de me enviar e que mantivo a miña atención intacta en todo o tempo que durou a súa lectura, porque está cheo de nosoutras, das cousas que nos ocorren de algún xeito a todas, do trato que recibimos da medicina e da sociedade en xeral. Recomendo moitísimo este libro, Pues tienes buena cara, publicado por Ediciones Martínez Roca en 2009. Clara Valverde é a raíña dos salmóns a contracorriente, a que non se rende, a que quere mudar o mundo de vez para que non creamos máis nas mentiras do sistema. Se todos deixásemos de creer no que as elites que gobernan o mundo queren que creamos, e logo dicilo, o que pensamos, compartilo, cuestionalo, todo este sistema viríase abaixo, reflexiona. Nos acreditamos nas túas palabras, nos acreditamos en ti, Clara.
Gracias. Gracias por la invitación. El título de mi presentación, no sé si se oye bien porque es muy grande este sitio, es ¿se puede estar enferma y ser libre? Voy a también citar a una poetisa que encontré en el camino, no en el camino de Santiago, sino en el camino cerca de Astorga, una mujer que se llama Nuria Antón, vive en un pueblecito muy pequeño, es escultora y lleva 20 años con Parkinson's y me dio sus poemas y voy a citarla un poco también. Los libros en lo que esto está basado, uno es el Pues tienes buena cara y el otro es De la necropolítica liberal a la empatía radical. Ese está en Kindle, en Internet. Ese ya no está. Bueno, ¿cómo pensamos? Y lo que hacemos depende de la geografía y la historia que hemos vivido, obviamente. Por eso os doy unos detalles, ya Lucia ha dado algunos, que nací en Barcelona, de pequeña no me gustaban los roles que jugaban las mujeres, ni el fingimiento que se hace en este país, el Estado. Bueno, mi padre se exilió a Canadá y vivir en Canadá fue una experiencia liberadora para mí, no tanto para él. Sobre todo ver lo libre que eran las mujeres y que son las mujeres. A los 12 años me impliqué en el feminismo y la idea que tenía de pequeña fue haciéndose más fuerte, que las mujeres estamos oprimidas por nuestro cuerpo, pero es por nuestro cuerpo que nos podemos liberar. A los 14 años salió el libro, que también me dicen que está en galego, por eso Internet me lo dice, pero bueno, salió un libro muy importante, Nuestros cuerpos, nuestras vidas. Y empezamos en los grupos feministas, ahí en Canadá, a hacer educación sobre autoexámenes, contracepción no nociva, sobre ser libres, el aborto. Luego estudié enfermería y trabajé en primaria, hospitalaria, ginecología y pasé 4 años viviendo en el subártico con una de las primeras naciones, acompañándoles en sus procesos de curación del colonialismo. A finales del 93 fui a vivir a Barcelona, iba a decir, vine a Barcelona, pero fui a vivir a Barcelona y he trabajado como profesora de comunicación terapéutica en enfermería, también asesora en temas de SIDA, drogodependencias y he estado muy activa en la lucha, como algunas de vosotras, contra la privatización de la sanidad y los derechos de la gente con síndromes de sensibilización central, también el 15M, etc. En el 79, en Canadá, enfermé de encefalomielitis miálgica postviral, que es síndrome de fatiga crónica. Y todo lo que he hecho desde entonces ha sido a salto de mata. He pasado meses en la cama, años terribles, años que he podido hacer más. Y bueno, me dieron 72% de discapacidad. He pasado meses de la cama al sofá a la cama y hoy es la primera vez en creo que años que doy una conferencia, cuando antes daba 8 horas al día de clase, daba conferencias, siempre ir, volver y echarme, o sea, lo que he hecho. Bueno, para ser libre estando enferma, obviamente lo primero que hay que hacer es ser libre.
¿Y por qué no somos libres? Bueno, ya se ha hablado hoy del patriarcado, el capitalismo, o como escribió Václav Havel, vivimos en una dictadura del ritual. Lo que hacemos gran parte del tiempo es participar en rituales que no queremos, cosas que la sociedad nos exige, pero tampoco nos negamos. Para luchar contra estas opresiones, si encima tenemos problemas de salud, es aún más importante aprender a ser libre en nuestras cabezas. Y la poetisa Nuria Antón dice, prohibido fijar carteles en mi cuerpo, prohibido entrar con barro en mi cabeza. No somos libres llenando nuestra cabeza, dando más importancia a lo que dicen los demás que a nosotras, miedo a ser diferentes, ir en contra de las normas culturales, no ser el tipo de mujer que la sociedad espera de nosotros. El qué dirán. Nosotras, sin querer, pero por toda la educación y la sociedad que tenemos, nos ponemos una camisa de fuerza, nos prohibimos, nos censuramos, nos comparamos con las demás, dando más importancia a las emociones de los demás que tienen hacia nosotras que las nuestras hacia nosotras. También teniendo vergüenza, eso de unos kilos de más, unos kilos de menos, haciendo caso a frases de esta cultura. Todo el mundo lo hace así, eso se nos repite. Se hace así desde toda la vida. Ese es el fascismo de los rituales. Vi un grafiti que decía, haz un favor a la policía y pégate a ti misma. Hemos aprendido a sabotearnos porque somos el producto de una cultura, de un patriarcado, de un momento histórico, de una familia, pero ahora está en nuestras manos liberarnos. Si alguien te comunica, verbal o no verbalmente, qué deberías hacer o no deberías hacer, pensar o qué no pensar, es muy fácil. Bueno, mejor no tanto. Te dices a ti misma, eso no tiene que ver conmigo. Eso es una proyección de la otra persona. Se está hablando de sí misma cuando te mira y te dice algo. No debes explicaciones a nadie. Las mujeres zapatistas dicen, soy una mujer con la dignidad rebelde. Vivir nuestra verdad tiene un precio, pero es la única manera que tenemos de vivir. Es nuestra única vida. Y si muchas nos liberamos, juntas podemos hacer mucho para crear un mundo, el mundo que queremos. Bueno, los cuerpos que estorban. Estorbamos porque no podemos seguir con nuestras tareas y roles. Las que estamos enfermas, ya no podemos hacer de gestoras emocionales, que no deberíamos hacerlo nunca, solo gestionar nuestras emociones, no las de los demás. Pero eso se espera de la mujer. Es nuestro no puedo, porque estoy enferma, descoloca a la familia, a los amigos, a la sociedad. En esta presentación me enfoco sobre todo en los síndromes de sensibilización central, que son el síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica, fibromialgia, que hablará luego la compañera Emma, las sensibilidades químicas múltiples, el COVID persistente,
Al principio de las enfermedades tendemos a ser invisibles, pero luego no somos creídas. Una vez ya es obvio que nos pasa algo. No recibimos la misma empatía y apoyo que las mujeres que tienen enfermedades conocidas, como la diabetes o la esclerosis múltiple, aunque ellas tampoco reciben ni la empatía ni el apoyo que necesitan. Aunque el síndrome de fatiga crónica hace 70 años que se conoce, no se enseñan las facultades de medicina, ni en enfermería. Y eso que la portada de la revista americana Newsweek, el año 89, decía: una pandemia nueva, síndrome de fatiga crónica. Fue la misma semana que me diagnosticaron a mí. Y el médico me dijo que era el único en Montreal, yo vivía en Montreal, que me fuera a comprar la revista, porque ahí lo explicaba. Estamos excluidas, encerradas, sin atención sanitaria y en la mayoría de los casos sin pensión. Los síndromes de sensibilización central caen en el espacio entre capacidad y discapacidad. Son enfermedades cuestionadas y los síntomas tratados como morales o psicológicos. Son fluctuantes, Nunca sabes de una hora a la otra cómo vas a estar. Un día al otro tampoco. Somos totalmente imprevisibles en una sociedad que cree que la vida y el cuerpo son controlables. Es como el síndrome de fatiga crónica es como el peor día de la peor gripe que has tenido, así todos los días. Sí, bueno, de la incertidumbre quería leer lo que ha escrito Nuria Antón. Tengo grietas en las manos de tanto lavar incertidumbres. Hay muchas mujeres con síndrome de fatiga crónica que no se pueden levantar nunca de la cama. Pienso en mi amiga Jordina, que vive cerca de Tarragona, que hace 20 años la vi de pie. Una de las últimas veces que salió de su casa. Luego vivía cama, sofá, cama, con un poquitín de internet y ahora no. Ahora no se puede levantar. En la poca comunicación, yo le mando un WhatsApp a su marido para que se lo lea. La sociedad espera que cada enferma, cada familia se las arregle dentro de 4 paredes. No sé si os acordáis de una publicidad que hizo IKEA hace unos años, que era la República Independiente de tu casa. Somos invisibles, no estamos en el trabajo, no estamos en la calle, no estamos en actividades. No son enfermedades terminales, son interminables. Sospechan que exageramos, pero son nuestros cuerpos los que exageran. Esa gripe eterna que tenemos año tras año, yo hace 40 años que enfermé, no se investigan porque no son rentables, porque la complejidad de la bioquímica y del sistema inmunológico y el sistema inflamatorio es muy difícil trabajar con eso. ¿Y qué hace el neoliberalismo con las mujeres enfermas? A las que se interesa Michel Foucault, hablaba de la violencia discreta. Vi un graffiti, no sé por dónde en España, que ponía: con Franco nos mataban, ahora nos dejan morir. Eso resume el neoliberalismo. El neoliberalismo intenta que desaparezcan las enfermas porque ponemos en evidencia todo lo que no funciona de esta sociedad. Sobre todo, somos un aviso del futuro que nos espera.
a nivel de sistema sanitario va a ir a peor. El cantante Leonard Cohen cantaba: son las grietas por las que la luz entra. Nosotras somos las grietas por las que se ve mejor cómo es la sociedad. El sistema nos controla y nos disciplina a través de terceros. Hay muchos que han escrito, y está en la bibliografía, que han escrito sobre el gobernar por terceros. O sea, que no viene aquí el señor Feijóo a decirte que no tienes pensión. Te lo dice pues un inspector, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, la prensa, y utilizan palabras para humillarnos, quitarnos poder, hacernos dudar para que puedan abusar de su poder, para que no nos rebelemos, no luchemos por nuestros derechos. Algunas frases de los expertos, seguro que hay aquí mujeres que las han oído mucho. Bueno, primero una pequeña anécdota. Hace unos meses tenía que hacer una analítica, fui al centro de salud y abajo hay un kiosco. Y vi una revista y pensé, sí, me habían hecho una entrevista en la revista, no me acuerdo el nombre, una revista de mujeres, donde explicaba mi activismo por los derechos de la gente con síndrome de fatiga crónica. Y subí y me sacaron, estaba así, a las 8 de la mañana, encima como estoy, puse el brazo así y estaba yo así, y la enfermera preparando sus cosas, no la conocía de nada, ella no me conocía de nada, no había leído un historial ni nada. Y dice, ¿qué te pasa? ¿No te encuentras bien hoy? Y le dije, sonreí y le dije, no te preocupes, yo me encuentro mal siempre. Y dice, ¿y eso? Digo, eso se llama el síndrome de fatiga crónica. Y me da unas palmaditas y me dice, bueno, tú también tienes que poner de tu parte. Digo, cuando salgas de aquí, del trabajo, ve al kiosco de abajo, hay una revista que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero explica lo que yo pongo de mi parte. Porque he sido muy activista desde la cama. Bueno, las frases que utilizan los expertos. Tienes que ver las cosas en positivo. Las de cáncer han hablado de esto muy bien. Pues tienes buena cara. No hay pensiones para todas, dijo Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional. Dice, no hay pensiones para todas porque la gente vive demasiado. También te dice el médico, yo también estoy cansado. Siempre estás así. Últimamente parece que descubren muchos síndromes nuevos. Bueno, estás aquí hablando, pues no estás tan mal. Claro que no sabe los últimos 2 meses o la semana que viene. Al machaque de los expertos se añade el resto de la población que cree e imita a los expertos y dan consejos no solicitados. Otra cosa es un consejo que pidas, pero no solicitados. Empiezan con, lo que tú tienes que hacer es, y luego empieza ahí. Sin preguntar lo que ya haces, lo que vives, lo que sabes y si quieres más información. La gente que dan consejos no solicitados lo hacen porque están proyectando su malestar ante alguien enfermo. Y lo único que consiguen es quitar energía a la persona enferma. Dar consejos no solicitados es decir a la enferma que es una ignorante, que no sabe nada, aunque lleve 20 años, como por ejemplo esta chica de un pueblecito de León. Ella escribe, no me meto en discusiones y no busco que te ofenda, que no dé explicaciones. Ya lo dice la leyenda, el que quiera que lo entienda. La gente que te dan consejos no solicitados
Hablan como si fueran expertas en tu enfermedad y no falla. Si consigues salir de casa y alguien te pregunta, bueno, ¿cómo estás? Bueno, no muy bien. Seguro que te dicen frases como, lo que tú tienes que hacer es tai chi, comer vegano, equilibrar las chakras, poner la cama en dirección al norte, meditación, hacer ejercicio, no hacer ejercicio. Bueno, algunas de estas ideas a lo mejor están bien. Pero el problema es que la enferma no ha pedido consejos. Yo he pensado hacerme una camiseta que ponga, tengo síndrome de fatiga crónica, dame consejos porque no sé nada. Bueno, para acabar, volvamos al concepto de ser libres, pero hagámoslo de una forma colectiva también. Es muy importante que para trabajar de una forma colectiva el proceso de librarnos, que sea un proceso democrático, no reproducir las jerarquías del patriarcado, que pasa mucho en los movimientos feministas. Algunas ya hemos hablado del tema. Necesitamos empatía mutua, apoyo mutuo, consenso, horizontalidad, acción directa, no reproducir las formas patriarcales. Y ojo con los expertos que quieren disciplinar de manera discreta o menos discreta. Dice la poeta Nuria Antón, quisiera salir de mí un momento y ser yo, y que otro cuerpo me habitara. Tenéis una hoja de bibliografía. Alguien ha hablado de Barbara Ehrenreich, que escribió sobre Sonríe o muere, sobre el rosa y el cáncer, pero tiene otro que es muy interesante, tiene muchos libros interesantes, pero Por tu propio bien, 150 años de consejos expertos a mujeres. Hay otros que recomiendo mucho, como Cómo comercian la salud, de Ana Martínez, compañera del 15M. Rebecca Solnit, Los hombres me explican cosas. Un artículo mío, Los pacientes sangran historias, un enfoque narrativo para disminuir los desencuentros clínicos. Como el libro de necropolítica está agotado, pero espero que se vuelva a imprimir, hay un artículo, una entrevista que me hicieron. La necropolítica es política basada en la idea de que para el poder unas vidas tienen valor y otras no. Y luego, sobre los síndromes de selección central, está en PDF en Internet, se llama Nuevos retos en la cultura, en la consulta. Bueno, ya está por ahora. Gracias. Moitas grazas, Clara. Aquí, a miña dereita, non por nada, simplemente nos tocou así, unha das nosas máis prezadas e caras, non sei se isto ten que ver con outras historias, escritoras que, como sabedes, é unha categoría das artes que se dispara en moitas direccións. Sou de escritora, digo, para non dicir poeta, ensayista, todo iso. Ela cubreas todas, mas como se fose pouco, mete os lápis e os pincéis e as tesouras e o corpo, todo, noutros territorios próximos e afastados, onde debuxa ideas e palabras coa mesma sinxela idoneidade. Emma Pedreira naceu en A Coruña en 1978. É filóloga, escritora e artista visual. Como poeta, a súa obra atinxe máis de 10 títulos que van dende o primeiro diario bautismal dunha anarquista morta en 1999, cos seus sensíveis e únicos 20 anos, até o máis recente Para sair deste lugar.
para salir deste lugar. Entendo que está tamén en castelán, non? En 2017, un seu poema do libro Antídoto foi considerado o mellor poema do mundo e galardoado co Premio de Poesía Jovellanos. No 2018, un ano moi malo para ela, gañou o Premio da Crítica Española no apartado de narrativa en galego por Bibliópatas e Fobólogos de Galaxia, o Premio Xerais de novela por Besta do seu sangue e o Premio de Poesía Filiz Vergara Vilariño por As voces ágrafas. Un mal ano calquero ten, Emma, sí. Na categoría de ensaio escribiu As horas mortas, Bahía 2024, é unha antoloxía de cemiterios galegos, viaxes e conversas alrededor dos rituais e lugares da morte, algo que fai parte da nosa máis coñecida idiosincrasia. Mas tamén están e ocupan o lugar que merecen os corpos invisibles, Xerais 2019, literatura juvenil, As fauces feroces, Bahía 2019, A boca da sombra, Aira 2024, e paramos porque hoxe Emma Pedreira está aquí non só como escritora, como ela mesma di, senón na vida que doe, a real. Emma é doente crónica diagnosticada con fibromialgia e depresión crónica. A súa obra poética xira alrededor da dor en prácticamente todos os seus poemarios, sendo os máis incidentes, neste sentido, Antídoto sobre a depresión e a angustia. Para sair deste lugar no que a confrontación e a asunción da dor e a doencia é unha constante, ou o fanzín digital Apotegma sobre as violencias estruturais na medicina alrededor da dor das mulleres. O corpo como campo de... Foixe, que pasou? O corpo como... Óyese, sí? Como campo de batalla, a monstruosidade, a animalización e a deformidade aparecen con teimosía na súa obra. Dende hai anos traballa nun texto de autoficción sobre a dor e a enfermidade titulado Eufobia, que hoxe, sen perder máis un segundo, compartirá connosco. Moitas grazas. Bo día. Non sabía moi ben como fora convocada aquí, se como escritora, se como doente, se como persoa sempre queixándome das violencias estruturais contra as mulleres, e creo que é por todo un pouco, porque ademais non podo extindir estas tres capas da miña vida. Moitas mulleres tivemos que recorrer á arte para situar a nosa dor, a nosa experiencia e as nosas doenzas no mundo. Invoco a compañeiras como a fotógrafa Verónica Ramilo, que a través da Dolus fala da endometriose, por exemplo, a Úrsula Heinze, que nos últimos seus relatos fala da depresión, a Verónica Martínez Delgado, que na súa poesía introduce por primeira vez a violencia obstétrica e ginecolóxica, ou a María Besteiros, que fala da pérdida perinatal. Para min tamén é unha constante o tratar de facer un relato vivencial, confesional, autoficcional e curricular, e iso un poquinho o que trae hoxe aquí. Vamos ler un poema que fixen así a última hora que di: sempre estás cansa. Pois eu vexo-te estupenda. Tes moi boa cara. Non sei como das feito. Tes que poñer da túa parte. Non queres estar ben. Pero outra vez. Cando tiña 7 anos, operáronme por primeira vez. De feito, no cole empezaron a chamarme Especial K, especial quirófano. Naquel momento tiña hernia de embigo. Desde a hora de nacer ata aproximadamente os 4 ou 5 anos choraba constantemente e sei que romperon a tripa, como dicían as vellas. As nenas son choronas e de tanto chorar rompeulle unha tripa e saílle polo furado do embigo. Ou iso foi como lle explicou un pediatra aos meus pais a miña doenza. As nenas son choronas. Pode ser que ninguén a estas alturas se dera conta de que chorar é un esforzo físico para unha crianza, pero tamén un esforzo por comunicarse. Cando fixen os 8, diagnosticáronme tuberculose no colexio.
Fixéranos unha proba de tuberculina a todas as compañeiras, só as nenas, e alú fun eu, coa miña faldiña, o meu uniforme e o meu brazo hinchadísimo, facer unha serie de probas a unha terrible máquina de raios X no edificio de aspecto militar de Sanidade Exterior. Eu estaba atordoada. Non sabía se querían verme por dentro ou sacarme do medio montada nun foguete espacial. En realidade non tiña tuberculose. Tiña unha escoliose idiopática dorsolumbar cuxa dobre curvatura e lordose, ademais de darme un aspecto de réptil no interior, comprometerame a capacidade pulmonar. Aí cambiou a miña vida, para sempre, aos 8 anos. E a dor que sentía todos os días, cada un dos días nos meus osos, pois xa tiña un nome. Este libro que lle dixen a Luz que ia compartir un pouquiño, que decidín titular Eufobia, por esa fobia que temos ás veces ao propio corpo, fala precisamente diso, porque creo que chegou o momento de contármonos e de contar entre nós como doemos e como nos tratamos a nós mesmas dentro da asunción desa dor. Este capítulo chamase Parrocha e di: ter a espiña como a dun peixe ou ser de caluga a cola como esqueleto dun diplodocus do despregable a triple páxina do Atlas de dinosaurios do meu irmán. O noso hámster podía coarse polos 2 centímetros de folgura que había entre a porta e o chan, e iso era porque as súas vértebras eran flexibles e manteigosas. Eu tiña un omoplata tirando a boomerang e a outra a colina, a paletilla caída que dirían as vellas. A pelve doe sempre. O médico ditaminara que podía agardar a que me desenvolvese e mentres facer ximnasia, evitar cousas, facer outras, desenvolverme. A idea de que unha rapaza de 8 anos ten de isto é a de mover os brazos na altura a ritmo do vento, como unha bailarina, un papaventos, a lixeireza da brisa en cada unha das feluxes dun dente de león. Desenvolverme. Sería posible ser aínda máis alta? Desenroscarme, desentumirme, desennovelarme, despreguizarme, facer da miña estrutura algo semellante a do diplodocus do meu irmán cando abría o seu dicionario. En 3 movementos e facíamos oh, e oh, e oh. Podes nadar, di o traumatólogo, trauma, dor, trauma. Tiña 9 anos e coñecía esta palabra porque na miña casa eran 3 as enciclopedias e adoraba facer buscas de palabras que non coñecía. Cada unha que escoitaba e mera descoñecía metía no peto, esperaba a buscala e logo xa era miña. Esta, precisamente, foi miña durante moito tempo. Escoliose, trauma, período. Podes nadar, que é tamén cousa de parrochas, dixo o médico, de peixes, de nenas. Se foses neno, poderías facer baloncesto ou remo, ou se foses neno. Se foses neno. Se fose neno, creo que isto non me pasaría. Non era, ou perdín algo, doutor trauma. O meu tratamento non está funcionando. Quedar vestida en chándal no medio da clase de ximnasia á vista do resto da clase, metida na miña propia colchoneta coa miña propia rutina de exercicios, non está funcionando. Levar o cartel de exenta e que ata a profa olvide meu nome e me chame así, e inicio etiquetado e o borrado sistemático do meu nome, a intromisión e o dano ata que eu opte por facer os meus exercicios as agochadas detrás dun plinto, non está funcionando. Que saia unha hora antes todos os días do colexio para ir ao ximnasio do hospital e que me estiren durante 1 hora e 45 minutos rodeada de vellos en chándal ou de persoas cos corpos mutilados non está funcionando. Non está funcionando. Temos que agardar a que se desenvolva, a que se desarrolle, mentres que non faga esforzos. Dos 7 aos 15 vivín toda a serie de masacres no meu corpo. Radiada, pinchada, cortada, escaiolada, estirada, pendurada, ingresada e hormonada. Non estaba funcionando. Cada ano,
Un mes enteiro dedicado a pendurar a miña dor e a miña monstruosidade diante de ollos expertos que non conviñan máis en que aumentara a tortura e dicir que nada funcionaba. Se cadra foi aquela época na que comecei a escribir con plena conciencia de facelo. Xa o contei outras veces desde a beira da escrita, pero agora dende a beira da doenza. Digo que coido que moitas veces as mulleres tivemos que recorrer a marchar do noso propio corpo para falar del e situar no mundo esa dor, esa visión externa do corpo, porque nas consultas médicas e moitas veces no entorno social e mesmo no familiar ou socioafectivo, todo isto era minimizado. A primeira das artistas que me fixo ver a doenza como fonte de pensamento foi ela, foi Frida Kahlo. Digo no libro, non era coñecida naquel momento, ano 1991, máis ou menos, Frida Kahlo. Comezábase a desenterrar o seu nome e tamén a súa obra, e lembro que fora nun suplemento dominical que alguén me achegou, nunha visita familiar con Ángelo de Mira, como a ti. E era algo así como a min, claro, deitada na cama sempre, envolveita na súa dor, coa súa cortiza sobre a pel e na que pintara símbolos comunistas. A pel ferida, a cabeza a soñar. Cando non tiña visitas, eu escribía no aire. Penduraban da miña cabeza 13 kilos en sacos de area e unha novela inmunda sobre bosques e non sei que rollos pairaba sobre min. Só lembro iso. Frida pintaba, eu escribía, e escribía poemas escuros para marchar do meu corpo de alguna maneira, para non querer ficar na cama e na cerna do daño, para saber, sobre todo, odiar a pel e para facer o tótem. O meu animal tótem naquel momento era o ourizo. Con 15 anos e con perigo dun fallo multiorgánico pola presión dos meus osos sobre os pulmóns, corazón e riles, operáronme de urxencia. Foi a fin dos meus días de víctima e o cambio dunha sentencia. Non poderás ter fillos. O por que non os soube nunca, ata os 31, nos que quixen ser nai, porque sí, por rebeldía, sequera, e entón busquei respostas. Non as sabía. Falei co médico que me operara para preguntarlle o porqué daquela cousa tan definitiva que me dixera e contestóme que non sabía por que me dixera aquilo e que se quería, podía denuncialo. Se quería. Por esa dúbida que se mentara en min durante tantos anos, tantos que para min xa non era unha dúbida, senón unha certeza e que na miña poesía saía unha e outra vez recorrentemente. Por exemplo, un poema: rexeito todas as vidas, todos os momentos, que non sexa eu este patíbulo. As fillas viñeron, de dúas en dúas, de feito, e con elas chegaron as violencias obstétrica e ginecolóxica, como era de agardar nun sistema de saúde nos que os plans de parto cambian se hai que intervir médicamente e o que implica que a túa vontade é a última que se respeta. Parín fillas xémeas, prematuras pero sás, que pasaron do meu útero ao útero da máquina sen pasar pola miña pel ou polo meu leite. E eu quedei aleitando durante case 8 anos a escura masa da depresión non diagnosticada. Eu dicía, síntome enferma. E dicíame, e estás enferma? E eu dicía, supoño. E entón preguntábame, logo tes cancro? E eu cheguei a sentirme culpable de considerarme enferma en tanto non era un diagnóstico canceríxeno o que saía nas analíticas e nas probas físicas. A dor volveu aos 2 meses despois de parir. Rompíanme os osos con facilidade, o coxis, as dedas. A migraña, a inflamación xeral, as vertixes e tamén a ira, a melancolía e a xenreira. O insomnio. Cheguei a crer que estaba podre por dentro, que me esfarelaba ao tocarme, que cheiraba a morte e que morrera eu mesma co nacemento das miñas fillas. Non sabía que para que seguía viva se non cumpría outra función que doer.
Busquei axuda. Psiquiatría consideroume dentro dunha depresión crónica indeterminada e con trastorno afectivo bipolar. Por suposto, había xornadas de absoluta desgana e outras de euforia. Como non vas estar eufórica se ese día non does? Pastillas e desequilibrio. No medio de todo, volvíme produtiva como escritora e como artista visual. Necesitaba sacalo todo, botalo todo. Eu son unha señora analóxica e non trouxe nada para proxectar, pero isto, por exemplo, é o soneto Suicida, feito coa cantidade de pastillas que tomaba nun día. Por aí. No medio de todo, volvíme productiva. O caso era fuxir do meu corpo e do mundo. Tratar de convencerme da idoneidade de seguir nel o do mundo seguir ao meu rededor. Inserirme no estándar social feminino e, sobre todo, maternal. Conseguir o afecto fora da presa dos días nos que o meu lema era chegar todas vivas o día seguinte. Daba igual como fose. Escribín un libro para sair deste lugar, acompañado de colaxes feitas nas caixas dos medicamentos que tomaba un atrás do outro sen saber moi ben por qué nin para qué, porque ninguén sabía que receitarme. O diagnóstico era sempre dor de causa inespecífica. E si, sempre estaba cansa, e si, sempre quería dormir. E non me importaban a miña casa, o meu corpo, o meu traballo, as miñas relacións. E si, engordei un mundo. E si, volvíme drogadicta de farmacia e con receita. E non, xa non teño vergoña de poñerlle parches a dor, co que sexa, e falar do que me doe. Unha mañá, non hai moito, a hora do café, saín da oficina, onde molestaba tanto por estar sempre de maneira improductiva, e o seguinte que lembro é estar diante da casa de miña nai sen chaves, diante da porta, e non lembrar o piso para chamar o timbre. Non sabía como chegar a ali, se fichara a saída, se levaba comigo as miñas cousas, se fora a recoller as miñas fillas. Sei que despois de buscar axuda e facerme 1.000.000 de probas, se chegou á conclusión de que tivera unha ausencia de consciencia por mor da medicación do falso diagnóstico do trastorno bipolar. Ademais dun fallo nos riles, angustia e vertixes, a sertralina desconectaba o meu cerebro nos picos de dor e podía camiñar e actuar totalmente desconectada de min. Ou seja, convertime nunha psicópata en plena evolución. Na busca, atopei unha médica de cabeceira que soubo recoñecer en min un cansanzo infindo. Unha tristeza que coincidía cos surtos de dor e unha euforia que viña cando a dor non me machucaba. 11 puntos gatillo inflamados e reactivos e unha escoliose, unha hipercifose cervical e unha hiperlaxitude concomitante á fibromialgia que por fin se me diagnosticaba e trataba de forma axeitada, despois de que a COVID persistente desvendase os ollos de moitas profesionais médicas ás realidades preexistentes. A fibromialgia é un estado de inflamación variable e autoinmune, pero constante, e que depende de moitos factores, entre eles o emocional. Por iso, ás veces, confúndeno coa depresión e coa astenia. Antes, non hai moito, o diagnóstico era histéricas, cansas, sobreactuadas. Un poema. Éramos as histéricas fora o que fose o que nos trabase o inferno da pel. Os órganos brandos apodrecendo como froitas pasadas e seguímolo sendo as histéricas. Un desgarrarse a través das 9 ondas e dos 9 meses. Doeu-nos o ventre e non eran nervios, nin pedra dos humores, nin o mal da madre. Martelounos a migraña e non era un aire de paxaro, nin voces supremas incrustadas na caluga. Latexounos o sangue en 1000 puntos de dor e non era cousa de desangrarnos. Éramos as histéricas. Esas que non poden con nada, pero que arrexan os días na osamenta e no uterino. As que se laian porque cansaron de aprender rezos sen eco nin amplitude de onda.
as deixadas 1000 veces sen lugar nos mapas da ciencia, desafiuzadas se non é para parir fillos que sexan macho. As histéricas, e unha palabra túa ou un dedo teu na nosa cona non bastará para sanarnos. Agora, son un corpo que evolúe durante o día segundo o paso da súa dor e do seu cansazo. Propenso ás roturas, aos moróns na pel, a cicatrizar mal, a sentirse hiperestesiado e hipersensible. Son unha ex-histérica e unha enferma crónica militante que trata de sublimar a dor con escritura, con colaxe, con pigmentos, pero tamén con moitas maneiras de reeducar a percepción da dor feminina diante da xente. Non é que non queira ir a traballar, é que non podo. Non é que estea triste, é que hoxe dou enteira. Non é que non te queira, é que hoxe non me importo nin eu para curarme. Cando levo a literatura e os libros en moitos aspectos polos centros de ensino, ás veces aprendo máis do que ensino eu, non? E levo libros raros nunha maleta, e un dos libros é este, do 1906, que é un libro despregable, encantanme estas cousas, esta enxeñería do papel, pois son despregables sobre medicina, e aquí se nos desprega pois un corpo masculino. Mais adiante, pois un cráneo masculino, un torso masculino. De alguma maneira estábamos borradas nos libros de medicina e tamén nas consultas. Pero houve un momento, tratando de buscalo, que atopei isto, que era, máxicamente, estábamos representadas as Venus anatómicas. No século XVIII, un home chamado Clemente Susini creou unha Venus anatómica, coa que pode representar anatómicamente as patoloxías e a anatomía das mulleres. Pero, non sei, a min pareceme que esta señora, así nesta postura tan maravillosa, non ten nada que ver con este señor do bigote francamente laxo, non, para representar unha doenza. Que nos sexualicen ata o punto de levar a modelo un colar de pérolas, pareceme terrible. Os meus alumnos dicíame, pero profa, encántame cando me chaman profa, pero non saen mulleres neses libros de medicina que traes. E foi como descubrín que nestes libros si hai mulleres, si se recolleron estas Venus anatómicas que despois foron desaparecendo do panorama porque excitaban os médicos e aos estudantes de medicina. Eran demasiado, non sei, provocativas na súa postura, non? Ou na súa proposta estética e escénica. É dicir, era moi doado o que se dixo antes, exaxerar con nós para despois chamarnos a nós exaxeradas. E por último, quixera comentar que así roubando cousas, que me encanta apañar cousas por aí para facer os meus colaxes, esta propia semana deume a man pois un marcapáxinas que di: eres unha exagerada. La práctica médica no escapa de la mirada androcéntrica que ha considerado el sexo masculino como referente universal en los estudios. El sesgo atraviesa todos los ámbitos médicos, desde la investigación y la innovación hasta el diagnóstico y tratamiento. E cando vou mirar de que libro é isto, resulta que non é dun libro. É do propio Hospital Vall d'Hebron, que creou esta realidade para que te la apuntes e a teñas en conta cando o propio persoal sanitario é aquel que che di, bueno, hija, tienes que animarte, tienes que poner algo de ti, un día malo lo tiene cualquiera, imagínate yo después de esta guardia, cómo me voy a ir a mi casa. En fin, saúde, sobre todo para contala. Moitas grazas.
Bueno, pois eu preguntaría, se non preguntades, pregunto eu, pero preguntade vos primeiro. Temos aquí dúas... Bueno. Sí, sí. Sí, quere dicir unha cousa... Bueno, Claro. me ha encantado lo de Emma, mucho. Gracias. Solo os quería dar mi web, que lo único fallo que tiene es que el enlace a la poesía no funciona, pero se supone que se va a arreglar. Mi web es mi nombre, Clara Valverde, en minúsculas, todo junto, .com. Hay que ponerlo así porque si no, no funciona. Gracias. A ver, preguntade. Non preguntaría a Emma cando sabe ese libro. Este libro aínda non o rematei de escribir, é unha cousa que vou facendo aos poucos porque realmente é algo, bueno, como nos din os médicos, non? Cando imos tamén, yo procuraría plasmar tus sentimientos en un papel, que eso es moi terapéutico, e, bueno, se eu che contar. E para min é ao revés, non? Cáusame moitísima dor, porque dende esta perspectiva vou vendo a cantidade de violencias unha tras outra que fun vivindo, entón teño que facer moitos paróns moi frecuentes, buscar outras informacións, non? Porque variou moito dende hai 30 anos ata agora a miña vida e creo que me fai dano revisitalo. Entón, non sei, o mellor é algo que non chega nunca a sair. Saiu hoxe por casualidade porque creo que era o foro correcto, non? Por iso quería tamén agradecer esta iniciativa, que haxa estes lugares, estes espazos e estes momentos para falarmos da nosa saúde e da problemática, non? Que hai, ás veces, a tratar de falar de temas de saúde no social cotiá, no entorno familiar, no traballo, no grupo de amizades, todo iso. É moito máis difícil falalo e encetalo que na propia atmosfera sanitaria moitas veces. Creo que esa aventura somos nós, eu falo por mí, e parabéns, porque logo o xe non pon máis que impacto e Segue igual. Segue igual. Sí, basicamente. No meu caso, como paciente de fibromialgia, a mí o que me dan son... Sí, o básico, entenden que tes unha depresión, que sí, en moitos casos, polo menos no meu, e o que che dan son antidepresivos, euforizantes e todo este tipo de cousas. Funciona. A ver, pero habrá que ver a causa e a tratamento, porque a antidepresiva non é unha medicación inocua, todo o contrario, a cosa mejor. Bueno, por eso preguntaba se era certo que era o que vos... Bueno, antes de nada, daros as gracias porque, bueno, un foro como este é imprescindible e é necesario. E o único que quería facer, o falábamos foi un ratiño de Nazaré e Maisel, que nos chama a atención que precisamente na Facultade de Medicina os alumnos de Medicina non estean aquí, porque é bastante alucinante que, claro, porque tanto tempo levamos reivindicando a perspectiva de género desde o principio da carreira de Medicina. Chama a atención negativamente en ese sentido, porque creo que este o traballo que fixeche de hoxe aquí de abrirnos a cabeza, non? Que as persoas que padecimos e padecemos distintas doenzas, pois sentirte arropada e ver que outras persoas, incluso pasando o peor que ti, saen adiante, pois sempre é positivo. Grazas
Sí, también quería... No. Sí. La medicina basada en la narrativa. Vale. Sí, desde hace años ya empezó en Estados Unidos y en Inglaterra el enfoque narrativo en la medicina. Yo tengo algunos artículos. Uno es El paciente sangra historias. La información más importante para el sistema sanitario es lo que dice el paciente. En cambio, ha sido al revés. O sea, te echa un rollo el médico o la enfermera y lo tuyo, claro, todo lo que dice y cómo lo dice el paciente da muchísima información. Cuando daba clases, he dado clases una vez hice el cálculo, 10.000 enfermeras en Cataluña. En una de las eran enfermeras que trabajaban en Vallebrón y les pregunté, a una decía, es que claro, siempre se están quejando los pacientes, el mal paciente, el buen paciente y todo eso. Y dije, bueno, se quejan, ¿vale? ¿Cómo lo podemos ver de otra manera esto? Para poder trabajar con el paciente. Si pensamos que se está quejando, pues no vamos a ser gran ayuda. Nadie decía nada, las enfermeras todas no sabían. Digo, ¿qué tal si lo vemos como información útil? Posible información útil, es información. Bueno, se levantó la enfermera, y gritó, yo hace 8 años que estoy en Vallebrón trabajando y nunca he oído eso. Lo que le puso a 100 no era tanto que no estaba de acuerdo, que hubiera sido interesante como discusión, sino que nunca había oído que hay otra manera de ver la queja. Una idea nueva le descolocó hasta el punto de saltar y levantarse y... Bueno, o sea que el tema de la narrativa hay mucho escrito, sobre todo en inglés, y es el artículo ese, Los pacientes sangran historias, explica cómo ir escuchando y cómo sentarse al lado de la cama del paciente, aunque sea 10 segundos, es mucho más, funciona mejor, ayuda más que 5 minutos de pie. O sea que, bueno, el tema es muy grande, el tema de la narrativa. Y ahora en muchas universidades norteamericanas se están dando clases de medicina basada en la narrativa. Y tienen que aprender los médicos a analizar narrativa, lo cual es genial. Espero que llegue aquí. Bueno, quería agradeceros a vuestra presencia, ¿no? Y sobre todo la reflexión. Normalmente las jornadas son dentro del Consejo de la Cultura Gallega. Vinimos a Facultad de Medicina intentando que, bueno, a ver si estando aquí, bueno, a ver si yo al final se animaba, pero tampoco se animó profesorado. Tenemos un problema cuando necesitamos debates feministas respecto a la crítica a la ciencia o a la medicina o a otras disciplinas, de no reconocimiento, ¿no?, de esa variable como una variable que aporte conocimiento, sino que simplemente aporta opinión. Yo creo que eso es lo mismo que ocurre cuando estamos en una consulta, la médica o médicos los buenos que es una opinión, estamos hablando sobre los socorros, sobre lo que está pasando, ¿no? Bueno, me voy así como con una sensación de, bueno, agridulce de cómo realmente, bueno, con toda la bibliografía que se exista respecto de eso, de mujeres, de compañías, cómo podemos tirar, hacia dónde, cómo pasar del debate feminista al combate feminista, podemos seguir, es que me produce cierta, nos entrevistaba, ¿no? Pues,
medio de comunicación que se interesó por estas jornadas, que son bastante visibles, como veis, para la prensa, decía, bueno, entonces, son muy valientes las que van ahí. Digo, bueno, no es una fea, que vinieron invitadas, es decir, incluso, pues, toda la lengua académica, que pone manifiesto, ¿no? Cuando te pone una entrevista, de, son, yo que sortear un obstáculo, pero que no lo sé por todos, en principio no hubo así. Entonces, vos cómo ves, cómo tirar la parte de la actividad, no sé, ¿a qué? Bueno, sí, como... Porque creo que os sabemos para tomar esa, tamén indica ese mensaxe de como sair desa luz, a decir que eso non mola, non? É dicir, a parte mala, a sufrimento, non sei. Sí, a ver, porque antes, bueno, no. Dicen, mira, analiza lo que estás preguntando. Porque te contestas a ti mismo. Non podemos decir que non é máis... Qué complicado. Madre mía. ¿Puedes entender? Es que yo no entendí. No entendiste la pregunta. Bueno, quixera dicir, igual que comecei, non? Dicindo que moitas mulleres tivemos que recorrer á arte, tamén había un problema co discurso da maternidade, co discurso do duelo, non? E da morte, e da saúde mental, que creo que, grazas ao texto literario, non? E tal como está agora a autoficción en auxe, pois estamos normalizando de alguma maneira falar de certos aspectos. Aí como escritora, como autora, sí que me podo non dicir, pois temos que crear tamén un compromiso de normalizar esta temática e normalizar, pois, por exemplo, nunha narrativa de ficción que haxa personaxes enfermas, que sexan crónicas, que haxa realidades que despois nos leven a ver esas realidades que temos todos os días fora. Non sei, cada vez hai máis libros que falan das diversidades, porque isto non pode ser engadido como unha diversidade máis, non a normalizar. Que eu me poda presentar nun espazo como pode ser o meu Twitter, como poeta, como narradora, como ensaísta e como nai, e por que non tamén como persoa enferma? Porque iso ás veces axúdame, non como un carné de socia de ningún club, pero sí que me axuda e predispón unha narrativa, non tamén, ou unha escoita activa na persoa que vai interactuar comigo. Creo que hai que cambiar un pouco nese sentido, xa non só no literario, no artístico, senón no día a día. Pásame moito últimamente que como vou sen bastón e me creo que estou ben, a xente tamén cree que estou ben, entón ninguén me cede o asento no autobús. E ás veces, se vou sentada, teño que dar explicacións. E ás veces minto e todo, e digo, estou embarazada. Síntome fatal, pero tamén me sinto ben porque quero ir sentada, porque non... Dicir, necesito un cartel de apoio, non sei como dicir iso, pero a xente tamén necesita unha dose de empatía, de oferta no Gadis. É un 2 por 1 moitas veces. Non sei se é un pouco. Bueno, nada, quería agradecer que se puedan visitar as jornadas necesarias. Estou moi contenta de escutarvos e de tamén de ver que non podemos sola, non? Porque eu estou desde aí hace tempo, non moito, pero máis de casi 2 anos que cada día me doi un sitio distinto. E entonces, cada vez, chegou un momento en que eu mesma me traí unha historia de decir, non pode ser que todas as ou non te sabes explicar ou algo aquí pasa, ou non te pasa nada. Hasta que un día digo, non, me pasa. O que pasa é que non o estudian porque nos pasa a nós, porque é algo que non morres, por tanto, non é nada grave, non o entenden como
laboral, etc. Entón, escoitarvos a vos axudoume bastante, porque eso de que, primeiro, para mí resulta dificilísimo explicar o que me pasa, porque te dicen, pero defínelo, defina onde le duele, como é o dolor, así, digo, pues, o sea, resulta difícil, además que se din dunha maneira tan asertiva que casi parece que te tens que saber se o dolor es arriba, abajo, aquí, allí, ou como calificarlo, non? Eu creo que falta empatía, eso acabas de decir, de ir sentados no autobús, bueno, tamén creo que nos pasa sempre as mulleres. Yo veo a hombres sentadísimos que non se preocupan, que van ali, toman sentados e que non se preocupan nada de como tú os estás mirando porque necesitas sentarte. O sea que eso xa por descontado. E logo que como tamén, como toda que son, tamén sufro a gordofobia, tamén sei o que é cando vas un de metro, que no autobús é máis difícil. A veces é difícil sentarse e ocupas un pouco máis de un asiento que sería un asento, porque van corridos, pois que te miran así como diciendo, oiga, que está ocupando el sitio de dos, no pago dos sitios, ¿no? Pero a eso tú xa sería enfrentarme, ¿no? Porque al final somos supervivientes y no nos queda otra que enfrentarnos, ¿no? A gordofobia, pero a esta cosa de agresión o de non atención por parte de que teñen que atender en medicina, a verdad que nos afecta mucho máis. China. Muchas gracias por Totalmente. Totalmente. porque allá tamén me definía por a cuestión que le estamos falando do campo masculino porque aquí por un médico. Claro. Esa é a idea de que pintamos, ¿no? E a cuestión é que non temos por simplificar para a actividade xa é Pero Susana Sonda pero non se sitúa como enfermo. É dicir, Susana sempre rexeita a enfermidade. A cuestión é, existe discurso feminista agora que poida oxigenades que parte desa asunción do corpo no, porque sempre todo o que ten que ver con fluir, non? O fluir, sabes, xéneros fluidos, corpos racializados, non corpos enfermos. Non hai o non pode cambiar. A roda, pois aí sí que é desempatía. E non cando é unha apatía crónica, que é máis difícil de visibilizar, que hai aí un pouco a línea de si realmente non pode, ou é unha forma real, que pode, non. Sí. ¿Eres la jefa? No. ¿Las hago callar? ¿Las hago callar? Sí, las hago callar. Sí, vamos a comer. Bueno, vamos a seguir, quizás seguimos por la tarde un poquito, eso continúa. Bueno, Seguimos esto en la pues comida. moitas grazas a todos e todas.